Hola, iniciamos el vídeo de la explicación del tercer apartado del tema que estamos trabajando durante el confinamiento, el tema del auge del imperio de los Austrias. Y lo que vamos a centrarnos es, una vez que hemos visto cómo se forma la monarquía hispánica, cómo va a alcanzar un protagonismo muy relevante en la figura de Carlos I y de Felipe II. Vimos en el apartado anterior cuáles fueron los conflictos internos durante el reinado de Carlos I y Felipe II, y ahora nos vamos a centrar en este apartado en los esfuerzos que se van a llevar a cabo para mantener el imperio. Y lo vamos a analizar atendiendo a tres apartados fundamentales que van a explicar en buena medida la proyección internacional de España a lo largo del siglo XVI. Vamos a ver cómo se va a ver abocado a una serie de enfrentamientos en el escenario europeo, cómo va a tener que enfrentarse a la amenaza expansiva del imperio turco, del imperio otomano. Fecha importante, 1580, cuando se producirá la unificación entre España y Portugal, derivado de los derechos sucesorios de Felipe II a la corona portuguesa, y estudiaremos un apartado breve sobre cómo va a mantener España en buena parte su poder hegemónico a lo largo del siglo XVI, con unas nuevas unidades de combate que se van a diseñar desde finales del siglo XV, que van a ser los tercios. A modo de introducción podemos decir, y debemos recordar, la figura de estos Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, que van a gobernar desde 1517 hasta 1598, y que van a heredar una serie de territorios, tanto en la península ibérica como en el continente europeo, así como los sucesivos territorios americanos que se vayan incorporando a la corona de Castilla. Y tanto en un reinado como en otro, la idea fundamental es la necesidad, o mejor dicho, la concreción, la manifestación de múltiples enfrentamientos bélicos, de muchísimas guerras, por dos causas básicas. La primera es el intento de mantener los territorios que se han heredado, y la segunda es la pretensión de estos monarcas de la Casa Austria, los Habsburgo, de defender el catolicismo en sus territorios. Hemos visto que en el reinado de Carlos I se van a producir enfrentamientos internos, sobre todo la guerra de las comunidades y las germanías, y en el reinado de Felipe II, sobre todo, los problemas derivados del caso del secretario del rey Antonio Pérez, y sobre todo la rebelión morisca en las Alpujarras, pero sobre todo lo que vamos a analizar en este apartado es el fenómeno internacional. Y en la época de Carlos I veremos sus enfrentamientos contra Francia, contra los protestantes alemanes y contra el Imperio Otomano y los piratas berberiscos, y en el caso de Felipe II básicamente nos encontraremos sus enfrentamientos contra los protestantes en el territorio en ese momento español de Flandes, su enfrentamiento contra el imperio turco otomano en la famosísima batalla de Lepanto, y el intento de invasión de Inglaterra con la Armada Invencible contra Inglaterra. Vamos a analizar cada uno de esos apartados. Así que, en primer lugar, nos centramos en el escenario europeo. Y en Europa vamos a encontrar estos cuatro ámbitos en los que se va a concretar el esfuerzo por mantener el imperio. El primero de ellos va a ser Francia, que ya dijimos que desde incluso el reinado de los reyes católicos, y sobre todo ya con el reinado de Carlos I, se va a convertir en la potencia europea que va a rivalizar con los Habsburgo, con los Austrias, por establecer su poder hegemónico. Y el lugar en el que se va a materializar esa lucha va a ser la península italiana. No podemos olvidar que Italia como país no existe hasta finales del siglo XIX. Lo que existe a finales del siglo XV y el siglo XVI es un conjunto de estados independientes, de repúblicas fundamentalmente, que van a estar sometidas a los intentos de expansión hegemónica de los principales estados de monarquías autoritarias que se van a desarrollar en Europa. Durante el reinado de Carlos I se van a producir muchos enfrentamientos contra los franceses. Los dos más señalados van a ser las victorias españolas en las batallas de Pavía del año 1525 y de San Quintín del año 1557. La consecuencia principal en estos enfrentamientos es que buena parte del norte de Italia, básicamente el milanesado, va a quedar incorporado a la monarquía española. Además del enfrentamiento con Francia, ya lo vimos en el anterior vídeo, el
núcleo fundamental de los enfrentamientos de Carlos I como rey de España y fundamentalmente como emperador alemán, al ser conocido como Carlos V desde el año 1520, va a ser el desarrollo de la Reforma protestante y el alineamiento, la vinculación de muchos príncipes alemanes con las nuevas ideas que defiende el luteranismo. A pesar de los intentos de negociación, el enfrentamiento militar va a producirse y aunque en muchas ocasiones las victorias fueron de las tropas imperiales, no va a llegar a poderse imponer la uniformidad religiosa preexistente. Así que en 1555 se va a firmar la paz de Augsburgo, que realmente lo que aceptaba era la expansión del protestantismo. La frase latina cuius regio eius religio lo que va a simplificar o va a resumir el contenido de esa paz de Augsburgo, y es que dentro de cada reino los habitantes, los súbditos, debían profesar la fe, la religión de sus dirigentes. De ahí que en cada reino su religión. En definitiva, abandona la idea de la imposición del cristianismo, del catolicismo, mejor dicho, y va a aceptar la expansión del protestantismo. Además, en Francia y en Alemania, otro de los lugares, otro de los ámbitos en los que se va a desarrollar los enfrentamientos de la monarquía hispánica va a ser la zona de los Países Bajos, que había heredado Carlos I por parte de sus padres y en los cuales se había desarrollado la zona norte, el calvinismo, y se van a empezar a producir enfrentamientos por la negativa de pagar impuestos a la corona española. Así que después de muchísimos enfrentamientos, que no merece la pena ahora mismo entrar en segundos de la ESO, la parte norte de esos Países Bajos españoles se va a independizar en el año 1579, conformándose las Provincias Unidas, lo que en la actualidad conocemos como Países Bajos o Holanda, mientras que la zona sur, mayoritariamente católica, va a permanecer en las posesiones españolas hasta el siglo XVII. El último lugar en el que se va a producir los intentos por mantener el imperio va a ser el enfrentamiento de España con Inglaterra por una cuestión básica, y es que también en Inglaterra había triunfado el protestantismo en la figura del monarca Enrique VIII cuando se separa de la Iglesia Católica y establece el anglicanismo, y sobre todo por el hecho de que va a ser una nación que va a atacar en muchísimas ocasiones el comercio español con sus colonias en América a través de la piratería de un personaje famosísimo en la época como Francis Drake. Así que las relaciones entre España e Inglaterra van a ir agriándose conforme pasa el tiempo hasta que Felipe II decide armar una armada para intentar ocupar las Islas Británicas en el año 1588, que va a fracasar estrepitosamente porque buena parte de la flota se va a hundir en el Canal de la Mancha, más por las inclemencias del tiempo que por la propia acción militar inglesa, pero en definitiva va a fracasar estrepitosamente y va a permitir que Inglaterra se convierta en una nación que va a ir adquiriendo un grandísimo protagonismo en el contexto europeo. Más allá de este contexto europeo, precisamente, aparece el segundo ámbito en el que el imperio va a tener que realizar un esfuerzo notable para garantizar su supervivencia, y va a ser la expansión de este imperio otomano, que en la zona oriental del Mediterráneo va a no solo poner en grave peligro las transacciones comerciales, sino que va a ir poco a poco expandiéndose hacia la zona oriental del propio continente europeo a través del río Danubio y también a lo largo del norte de África. Y aunque ya en época de Carlos I va a tratar de frenarse este avance otomano y de los piratas berberiscos de la zona del norte de África, que atacaban las costas incluso españolas, ocupando la ciudad de Túnez en 1535, pero también recordamos Orán, Argel, la propia Melilla, va a tener que producirse un enfrentamiento directo de la famosísima batalla de Lepanto, que tiene lugar en el año 1571, ya en época del reinado de Felipe II, que se va a aliar con la República de Venecia e incluso con el propio papado en una entente conocida como la Santa Liga, que va a derrotar a los turcos en 1571 y va a hacer retroceder este poder en el Mediterráneo oriental por parte de los turcos, aunque posteriormente
recuperarán esa capacidad de generar peligro. El tercer ámbito importante y fenómeno fundamental para la corona española va a ser que en el año 1580 va a morir el rey de Portugal sin heredero directo, y en la línea sucesoria el heredero va a resultar Felipe II, el rey español. Y estos derechos sucesorios le vienen de ser hijo de Carlos I, pero sobre todo de ser hijo de Isabel de Portugal, hija del anterior rey luso. Y aunque va a haber una resistencia por parte de Portugal de aceptar a Felipe II como monarca legítimo, las tropas españolas van a ocupar Portugal y se le va a proclamar rey. Así que entre 1580 y 1640 se va a producir esa unificación, esa monarquía, también de carácter dual, entre la monarquía hispánica y la monarquía portuguesa, y que va a explicar que los territorios españoles y portugueses prácticamente ocupen buena parte del mundo conocido y se conviertan sin lugar a dudas en la potencia con mayor expansión territorial de la época. La existencia de este imperio tan vasto, tan extenso, tan grande, va a implicar un esfuerzo militar enorme, la puesta en marcha de una maquinaria bélica tremenda, en la que va a destacar las unidades de combate de soldados profesionales pagados, de soldados a sueldo, que son conocidas como los tercios, que son los que van a combatir en buena parte de los principales enfrentamientos a lo largo del siglo XVI. La presencia de territorios españoles alejados del resto de territorios ubicados en la península ibérica va a hacer necesario crear una logística, una infraestructura que permita la rápida transición de tropas a lo largo de los distintos territorios. En muchas ocasiones lo que se va es a salvaguardar el viaje de tropas hasta el norte de Italia, contando también con muchísima presencia de tropas italianas que van a atravesar los Alpes y que van a bajar desde el Valle del Rin, desde su nacimiento hasta su desembocadura en la zona de los territorios de Flandes. A partir de ahí, este camino español, que así se conoce, pues va a, durante más de un siglo, permitir una relativa rapidez en el traslado de tropas y que explica la victoria española en prácticamente la totalidad de los enfrentamientos militares del siglo XVI y de buena parte del siglo XVII. Estos tercios españoles van a estar compuestos por una serie de cuerpos, entre los que destacan los piqueros, los alabarderos, los arcabuceros, los miembros de la caballería, y que van a dominar los enfrentamientos bélicos a lo largo del siglo XVI y el siglo XVII. En un vídeo que vamos a subir también a Puzzle de Academia Play vais a poder entender mejor el secreto de este éxito de los tercios españoles.